Quiero compartir con ustedes una de esas historias que, aunque me la sé de principio a fin, todavía me arremolina el pecho cada vez que la recuerdo. Hablé varias veces con Lorin a lo largo de los años, y me dio su permiso para contar todo esto acá, con sus detalles, porque siempre dijo que ojalá a alguien le sirviera. Ojalá. Todo esto pasó en Riversend, una ciudad pequeña, de esas donde casi todos se cruzan en algún momento en el mismo supermercado de siempre. Lorin era la viuda de Frank Miller, buen tipo según los viejos del pueblo. Frank murió trabajando en una fábrica, mientras trataba de ganar algo más para su familia. Una tragedia absurda y rápida que dejó a Lorin con 34 años y un hijo en piloto automático. Nadie la vio flaquear. Se levantaba todavía antes del amanecer, trabajaba en la pequeña panadería del barrio, haciendo encargos de pasteles y atendiendo las cajas, y aún así sacaba fuerza para criar a Kyle, su hijo. Mucha gente en Riversend la admiraba porque nunca le vio la cara larga. Era buena vecina y siempre estaba dispuesta a dar una mano, aunque su propia casa estuviera hecha un desastre a veces. Sé que lo hacía todo por Kyle, apostándole a su futuro, y por años pareció que valdría la pena. Nadie, ni ella, sospechó lo difícil que sería el camino que venía. Kyle creció con la carga de las expectativas, pero también con el agujero de tener un papá ausente sin entender del todo por qué. Cuando cumplió 18, Lorin había logrado lo imposible. Pagó durante 6 años, por adelantado, la matrícula de la universidad estatal. Lo que Lorin no contó tan fácil es que eso le costó noches sin dormir, trabajos extras limpiando casas y mucha renuncia a lo propio. Para ella todo valía si Kyle cumplía ese sueño. Pero Kyle fue cambiando rápido apenas puso un pie afuera de la casa. Empezó con las fiestas, las ausencias, después los pedidos de dinero, casi siempre con excusas que se notaban fabricadas al apuro. Lorin se preocupó y al mismo tiempo se sentía culpable de dudar de él. Largó la universidad antes de terminar el primer semestre y la noticia, más que sorpresa, la dejó fría de frustración. No hubo pelea, pero sí una distancia extraña, casi como si los dos se pusieran un abrigo invisible para no herirse más. Kyle desaparecía por días. Se gastaba la poca plata que su madre le daba y nunca volvía del mismo modo en que se había ido. El año que Lorin cumplió 47, todo cambió en cuestión de horas. Era uno de esos días grises y húmedos en que parece que todo está distraído, como si el universo no estuviera mirando mucho. Lorin pasó su cumpleaños trabajando, y ya a la noche se regaló lo de siempre, un boleto de lotería, como quien tira una moneda al río. Recuerdo perfectamente que me lo contó con una mezcla de vergüenza y risa. Nunca en su vida había ganado ni un desayuno gratis. Ese mismo día a la noche, después de cenar sola, revisó el boleto y ahí estaba, los 5 números. Sin saltar ni chillar, guardó el boleto en el cajón más escondido de la cocina y se sentó en la silla de la mesa temblando. Nunca le contó a Kyle porque algo dentro de ella, una especie de intuición que no supo explicar, le dijo que no lo hiciera. Lo sintió como un secreto propio, uno que necesitaba masticar con calma antes de compartirlo con el mundo. Esa noche casi no durmió preguntándose si era real, si debía mirar más veces el boleto, si estaba soñando. Por primera vez en mucho tiempo, las posibilidades parecían despejarle un poco el aire, pero ese alivio duró poco. Unos días después del sorteo, Kyle apareció en la casa más alterado de lo habitual. Estaba agitado, haciendo preguntas extrañas sobre el alquiler, golpeando puertas y pidiéndole a su madre más dinero. Tenía la cara enrojecida y los ojos desbordados de frustración. Lorin respondió con calma, repitiendo que no podía darle más, que estaba tratando de equilibrar el mes, sin darle pistas de la lotería ni de nada. Yo creo que fue ahí cuando Kyle, desbordado, finalmente perdió el control.
tomó la vieja colcha del sillón, la roció con el poco alcohol que quedaba en la cocina y le prendió fuego justo al lado de la entrada. Todo esto pasó en minutos. El fuego agarró el papel tapiz, las cortinas, y para cuando los vecinos vieron el humo y llamaron a los bomberos, la casa ya era irrecuperable. Lorin apenas tuvo tiempo de salir con su bolso y el boleto de lotería escondido en el bolsillo del pantalón. No se llevó nada más. El olor a plástico y cenizas le quedó impregnado semanas, y durante todos esos días la única pregunta en su cabeza era ¿cómo pudimos llegar a esto? La policía llegó rápido, y Lorin, con los ojos hinchados y la voz temblorosa, tomó la decisión más dura de su vida: contar la verdad. No fue una conversación larguísima, fue mi hijo, yo misma lo vi, no quería hacerle daño a nadie, pero no puedo mentir. Esa noche, mientras el viento frío se colaba por los huecos de sus recuerdos, Lorin se sintió más sola que nunca, pero también, por primera vez, sintió que tenía que protegerse de su propio hijo, de la culpa, de la costumbre de callarse todo. Kyle fue detenido esa madrugada, y aunque nadie esperaba que le cayera una condena gigante, ese acto le dio a Lorin algo raro: perspectiva. Perdió su casa, lo poco que tenía, pero por dentro apareció una rabia nueva, una chispa de querer empezar de cero, sin deberle más cuentas a nadie. Lo curioso es que casi nadie en Riversend supo del boleto. Mientras gestionaba los papeles con la aseguradora y dormía una semana en el sofá de la vecina Dana, Lorin empezó a fantasear con la posibilidad de marcharse para siempre. Pero a Riversend no se le fuga nadie tan fácil, y ella, aunque nunca lo admitió, le tenía cariño a esos viejos vecinos metiches. Con la plata del seguro y el dinero de la lotería, finalmente se atrevió a buscar una casa chiquita en el otro extremo de la ciudad, ni lejos ni cerca, pero suficientemente distinta como para sentir que empezaba otro capítulo. Recuerdo que el día de la mudanza llevaba puesta la misma bufanda de lana que Frank le había regalado en su aniversario. Nadie supo muy bien qué había detrás de ese gesto pequeño, pero ella sí, porque nunca había tenido algo propio que celebrar antes. Echar raíces de nuevo no fue fácil. Al principio, cada rincón de la casa nueva le hacía pensar en lo que quedó: las fotos negras y chamuscadas, el olor a pan recién horneado en la casa vieja, hasta la luz le parecía distinta. Lorin se obligó a levantarse todos los días, aunque fuera solo para barrer y acomodar el mismo florero de siempre sobre la mesa. No quería pasar las horas sola, así que empezó a ir a la iglesia del barrio, más que por fe, por una necesidad humana de ser parte de algo, de escuchar y que la escuchen. Ahí conoció a Dana, una mujer de unos 60 con un humor filoso y una energía que parecía inagotable. Dana la invitó a trabajar de voluntaria en el comedor de la iglesia, y así Lorin empezó a tener algo nuevo que hacer, sin tener que contar su historia cada vez que alguien se le acercaba. El trabajo en el comedor era distinto de cualquier cosa que había hecho antes. No era solo repartir platos, era escuchar historias de todo tipo. Mamás solas, chicos sin rumbo, abuelos que contaban la guerra una y otra vez. Aunque al principio Lorin pensó que la ayudaría a olvidar, con el tiempo se dio cuenta que lo que realmente pasaba era que se reconocía en cada historia más de lo que le gustaría. Era una forma de lavar las heridas, incluso las que no sabía que tenía abiertas. La primera vez que una chica le confesó que tenía miedo de volver a su casa, Lorin casi le agarra la mano sin darse cuenta, solo para dejarle saber que alguien la entendía de verdad. Volver a casa después de esos días largos de voluntariado, aunque fuera sola, empezó a parecerle menos doloroso. Cada semana se sentía, mínimamente, parte de la vida de otras personas. Se aferró a eso. Todo parecía ir levantando vuelo a su manera, hasta que Kyle volvió a meterse en su vida.
Regresó una tarde, justo cuando menos se lo esperaba, para reclamarle la plata, esa que él nunca supo que existía pero sospechaba. Fue una de esas confrontaciones que todo el barrio termina sintiendo, aunque nadie se asome. Kyle tiró piedras a la ventana, gritó y le exigió el dinero como si fuera suyo. Para Lauren fue algo más que un susto, fue una confirmación. Todo el esfuerzo, el dolor y la esperanza de años se le vinieron encima de golpe. Pero esta vez, Lauren no lo dejó entrar, ni le abrió la puerta ni intentó hablar de futuro. Llamó a la policía, pidió ayuda a Dana, le levantó una denuncia y bloqueó su contacto. Se sintió horrible, pero también, en el fondo, respiró tranquila. No era odio, era sobrevivir. Era protegerse de algo que ya no podía permitirse cargar encima. Los días que siguieron fueron duros. Riversen tiene memoria corta, pero la culpa no. Lauren pensó muchas veces en dar marcha atrás, en disculparse, en buscarlo, en intentar una conversación, pero algo dentro, suyo, quizás las noches solas o la certeza de que no podía perderse otra vez, le impidió ceder. Se aferró al nuevo círculo que fue armando. Las mujeres del comedor, el pastor Hayes, que más de una vez la invitó a tomar un café, aunque ella siempre decía que estaba ocupada, y sobre todo el silencio de su casa propia. Y dentro de ese espacio, sin buscarlo, empezó a preguntarse qué quería para ella por primera vez desde la muerte de Frank. Dejando atrás la madre sufrida y la esposa fiel, se atrevió a pensar en Lauren como un individuo, no solo como un rol. Fue un proceso lento dejar de sentir que su vida debía girar alrededor de lo que otros esperaban. Se metió a clases de cerámica, cambió el color de las paredes de la casa, incluso adoptó una perra callejera que de a poco fue llenando los espacios vacíos con sus mañas y su cariño desparejo. Llamó a la perra Phoenix, porque le parecía gracioso levantar esa bandera en su propio salón, como quien se obliga a reírse después de una tormenta. Un día, en silencio, Lauren se presentó a sí misma como Lauren Evans en una reunión de comunidad. Nadie se dio cuenta, pero para ella fue como sacarse una mochila de encima. Cambió los papeles, los documentos, incluso abrió una cuenta de ahorros con su nuevo nombre. No era solo un giro legal, era ponerle un punto final real a una vida que hace tiempo ya no sentía propia. Y así, de a poco, Lauren, o Lorraine, aprendió a vivir de nuevo. No es que todo se haya solucionado, ni siquiera con el dinero. La plata ayudó, sin dudas, pero lo que realmente le dio paz fue descubrir que podía existir sola, sin la sombra de un hijo que dolía, ni la memoria de un marido ausente. La última vez que la vi, paseaba a Phoenix por el parque, con la bufanda de Frank y una sonrisa chiquita como de quien encuentra satisfacción en cosas mínimas. Un café caliente, una charla corta con Dana, el olor a pan que ya no necesita hornear para sobrevivir, sino solo porque le gusta. Nunca volvió a hablar de Kyle. El tema dejó de aparecer, casi como si finalmente hubiera entendido que hay heridas que sanan, aunque la cicatriz nunca desaparezca del todo. No sé si alguna vez va a poder explicar cómo sobrevivió a esa sucesión brutal de pérdidas y renacimientos. Ella dice que todavía sueña con la casa quemada algunos días, pero solo como si fuera una película lejana, como si hubiera sido otra persona. Creo que todos, de alguna forma, nos reinventamos así. Un día todo se detuvo. La persecución terminó. El miedo se fue bajando como una fiebre y quedó simplemente Lauren. A veces las cosas cambian de golpe y a veces simplemente se terminan, casi sin que uno se dé cuenta. Nunca supo dar una razón exacta para seguir adelante. Solo siguió. Y hoy, cuando alguien le pregunta cómo hizo, nunca da una respuesta elaborada, solo sonríe, acaricia a Phoenix y dice, quedé en pie nomás. Lo demás sigue, pero ella ya nunca es la misma. El primer invierno en la casa nueva fue más crudo de lo que Lauren esperaba.
La caldera goteaba, las ventanas hacían silbar el viento y la perra Phoenix sacudía las orejas cada vez que un trueno quebraba la calma de la noche. Aún así, Lorin pasaba las noches encendiendo velas, sentada en la mesa con una taza de té, mirando las sombras moverse en las paredes recién pintadas. Se había aferrado a los rituales: preparar un budín los viernes, regar el ficus que nunca terminaba de crecer, tejer bufandas sin destino. Pero cada semana se notaba más suelta. Era la primera vez en años que sus días no estaban atados a las necesidades ajenas, ni de Kyle, ni de los reclamos de una casa vieja que nunca dormía. A mediados de marzo, la primavera llegó muy temprano. Una tarde, Dana apareció con una caja repleta de libros de autoayuda, novelas de romance y algunos cuadernos en blanco. «Estuve pensando en vos», le dijo. «Tenés que escribir tus propias historias ahora». Lorin se rió, pero se llevó los cuadernos. Esa noche, cuando Phoenix le apoyó la cabeza en las rodillas, Lorin escribió por primera vez en años. No sobre Kyle ni sobre Frank, sino sobre el aroma del pan en la mañana, sobre la risa furiosa de las mujeres en el comedor social, sobre el paso del tiempo. Escribir se le hizo costumbre. No era diario ni confesional, sino como quien planta semillas sin saber si van a florecer algún día. El comedor social fue llenándose de nuevas caras. Un lunes, Lorin conoció a Nadia, una mujer joven que se sentó con la espalda muy recta y no aceptó más que una sopa y pan. Después se quedó ayudando a limpiar en silencio. Lorin la observó. Reconoció el modo en que guardaba las lágrimas como quien guarda cuchillos. El tercer día intercambiaron un saludo, y a la semana Nadia le regaló un bosquejo de dibujo hecho en una servilleta. Era Phoenix, acostada junto al florero de la casa nueva. A Lorin le temblaron los dedos al verlo, porque sintió cómo el afecto empieza apareciendo en los detalles más insospechados, despacio, sin arrasar nada. Los jueves se inauguró la costumbre de cocinar juntas. Dana era más hábil con las manos, Lorin con el reloj, y Nadia tejía historias mientras cortaba cebolla. Entre risas y alguna lágrima, esas tardes en la cocina compartida se convirtieron en una isla de respiro. Aprendieron a hacer pasteles de carne, a improvisar recetas cuando la despensa no alcanzaba. Las tres mujeres, distintas en casi todo, encontraban en la rutina una extraña intimidad. Alrededor de esos fuegos también se compartieron relatos de miedo, de pérdidas y de sueños aplazados. En esos encuentros, Lorin se descubría más fuerte, más cierta en sus pequeñas decisiones. Una tarde de abril, apareció en la iglesia una propuesta inesperada: organizar un festival de comidas para recaudar fondos. Lorin, que jamás había liderado nada, fue empujada al frente por Dana y las demás. Dudó, transpiró, pero aceptó. Al principio lo vivió como un trámite. Luego se fue involucrando sin medir consecuencias. La cocina se llenaba de niños pelando papas, abuelos revolviendo salsas y decenas de voluntarias y voluntarios que aplaudían cada ocurrencia de Lorin. Redescubrió su voz, esa que no dependía de nadie, esa que hacía avanzar a los demás sin dejar de escucharse a sí misma. Cuando llegó el festival, Riveren descubrió las manos talentosas de Lorraine Evans, la mujer de la bufanda azul, y su pastel ganó un premio simbólico: la rosa de tela que ahora cuelga en su cocina. El verano trajo tardes de parque. Phoenix corría libre, sin correa, y Lorin empezó a caminar más lejos, sin miedo de regresar después de las 8. Se cruzó varias veces con el pastor Hayes, que la invitó a tomar helados los domingos. No hubo romance, pero sí largas charlas sobre la fe y la paciencia, sobre el sentido de quedarse cuando todo invita a irse. Lorin habló poco de su pasado, pero aprendió a escuchar y de a poco a hacerse escuchar por otros. El parque también le regaló nuevas amistades. Un grupo de mujeres que hacían cerámica al aire libre,
y la convencieron de sumarse. Entre barro y esmalte, Lorraine encontró otra forma de recomenzar. Al principio, sus manos temblaban y las piezas se torcían. Después, empezó a moldear pequeñas figuras, tazas, platos, un jarrón que terminó agrietado pero que guarda flores frescas en la mesa del comedor. Se animó a probar nuevos colores, a darle nombre a cada objeto: valentía, perseverancia, abrazo. Una tarde, Dana le preguntó si alguna vez pensó en venderlos y Lorraine solo pudo reír. No hacía falta. El acto de crear era suficiente. Descubrió un modesto placer en regalar sus piezas, en saberse útil y querida sin calcularlo. Corría septiembre cuando Nadia, visiblemente nerviosa, le pidió a Lorraine que la acompañara al juzgado local. Quería recuperar la custodia de su hijo, que vivía con unos tíos lejanos. Fue un día largo, lleno de papeles y esperas, de silencios que abrumaban. Lorraine, de pie junto a Nadia, recordó sus propios trámites, los legales, los emocionales. Cuando el funcionario del juzgado las llamó, Lorraine apretó la mano de Nadia sin decir palabra. Al salir no hubo certezas, pero sí un alivio. Saber que a veces no se está sola cambia la forma de mirar el día. Aquella noche, Lorraine preparó torta de manzana y la compartió con Phoenix, agradecida de abrigar nuevos afectos. El otoño trajo sobresaltos. Una carta sin remitente apareció en el buzón. Era de Kyle. No pedía disculpas ni explicaba su ausencia. Solo escribía 2 frases breves. «Mamá, estoy bien. No vuelvo». Lorraine se quedó mirando la letra temblorosa, las manchas de tinta como lágrimas secas. Phoenix observaba en silencio, fiel. Esa noche, Lorraine quemó la carta en el patio trasero. Sintió un dolor sordo, pero no nostalgia. Por primera vez, la historia de Kyle no le pertenecía. Se permitió no ser la protagonista en la vida ajena. Al día siguiente, amasó pan para el comedor y tejió bufandas sin lágrimas. El tiempo adquirió otro ritmo. Lorraine empezó a viajar con Dana y un grupo pequeño de amigas a pueblos cercanos para asistir a ferias solidarias. Descubrió el mar por primera vez, el agua fría en los tobillos, la sal pegajosa en la cara. Rió tanto que le dolió la panza. Bailó en una plaza mientras Phoenix corría detrás de gaviotas que gritaban como niños. Esos días marcaron un antes y un después. Lorraine volvió más liviana, menos atada a las primeras veces que traían dolor y más abierta a las que prometían alegría. En diciembre, el comedor social celebró una cena de Navidad distinta. Cada una de 1906, las voluntarias preparó un plato típico de su infancia. Lorraine horneó una torta de miel que no hacía desde la muerte de Frank. Al servirla, entre brindis y canciones improvisadas, comprendió que volver a ese sabor ya no era doloroso. Era nostalgia, sí, pero también gratitud. Agradeció en voz alta por Phoenix, por las segundas oportunidades, por los nombres nuevos y las historias encontradas. Aquella noche, la risa llenó el pequeño salón y Lorraine se durmió sin miedo al día siguiente. El año 1905 siguiente trajo desafíos. Una de las voluntarias, Clara, sufrió un accidente y Lorraine se encargó de cubrir sus turnos durante semanas. Los días se volvieron largos, pero ella no se quejó. Recordó que la vida no deja de poner pruebas, ni siquiera después de un renacimiento. Cada jornada sobrellevó la rutina con una calma distinta, sabiendo cuándo dar y cuándo poner límites. Se volvió experta en detectar el cansancio de los demás, en repartir tareas sin herir orgullos. Las mujeres del comedor la consultaban por todo y ella, por primera vez, disfrutaba de ser el puerto al que otros llegan en busca de resguardo. En uno de esos días de mucho trabajo, una joven desconocida llegó al comedor buscando refugio de la lluvia. Se llamaba Mora y traía una guitarra vieja. A cambio de un plato de sopa, tocó canciones suaves hasta que el comedor se quedó en silencio. Lorraine la invitó a quedarse una noche.
Mora aceptó. Compartieron relatos de caminos rotos y sueños pospuestos. A la mañana siguiente, Mora le agradeció con una canción escrita en papel de arroz, donde decía, entre otras cosas, «No todos los caminos llevan a casa, pero algunos nos dejan quedarnos». Lorin guardó esa nota en el cajón de los secretos felices. Así siguió la vida de Lorin, o de Lorraine, nunca igual pero siempre propia. Phoenix envejecía a su lado. Las bufandas se multiplicaban entre las amigas y los días de lluvia ya no traían recuerdos amargos. El mundo no se volvió más justo, pero ella sí supo hacerlo más amable para las personas a su alrededor. Al mirarse al espejo, muchas mañanas apenas reconocía a la mujer de antes, la que vivía para otros, la que callaba todo. Ahora, cuando salía a la puerta con Phoenix y una flor en el bolsillo, sentía, sin demasiado drama, pero con profunda certeza, que había nacido de nuevo. Que el renacimiento no era un instante ni un milagro, sino la suma de pequeños pasos hacia una vida elegida y no impuesta. Y así, Lorraine siguió, de pie. Lo demás siempre vendría después. La nieve llegó temprano aquel año, cubriendo Riversend con un manto silencioso que a veces parecía un abrazo, a veces una frontera. Las huellas de Phoenix marcaban senderos por el patio, y Lorraine comenzó a madrugar para salir por las calles aún desiertas, sintiendo el crujir helado bajo las botas. En aquellas caminatas, la ciudad le parecía otra, menos cargada de recuerdos, más abierta a los cambios, menos exigente con su historia. Vio cómo los árboles dormitaban, cómo el humo de los techos se enredaba con las nubes, y aprendió a reconocer esos momentos de quietud como un regalo. Esa temporada, Lorraine transformó el comedor social en un refugio cálido. Organizó turnos para garantizar que nadie pasara frío o soledad. Aprendió a hacer sopa de calabaza porque, según Dana, era la mejor medicina contra la tristeza. Y fue también cuando comenzó a inventar cuentos para los niños que llegaban, historias de un zorro y una perra valiente que siempre encontraban el camino a casa. Fueron días de risas y olor a pan recién horneado, de manos entrelazadas y palabras suaves al final de la tarde. Un domingo por la tarde, mientras Lorraine caminaba con Phoenix por la orilla del río casi congelado, encontró un cuaderno mojado entre las cañas. Al abrirlo, reconoció garabatos, versos sin terminar y fechas. Decidió secarlo y llevarlo al comedor, convencida de que algún dueño querría recuperarlo. Días después, una adolescente de rasgos duros y mirada huidiza preguntó por él. Se llamaba Zoe y se sentía incómoda en cualquier conversación. Lorraine le devolvió el cuaderno y le ofreció chocolate caliente. Así comenzó una relación silenciosa, hecha de miradas y apenas palabras. Zoe empezó a quedarse algunas tardes, a observar desde lejos, hasta que un día le llevó a Lorraine un poema escrito a mano. «Es para vos, porque todo lo encontrás». Desde entonces, las palabras de Zoe colgaron en la pared del comedor, junto a los dibujos de Nadia y las frases de Mora. Cierta mañana, cuando la escarcha aún brillaba sobre los tejados, Lorraine recibió una carta oficial. La municipalidad la invitaba a formar parte del consejo vecinal como representante del barrio, luego de que varios vecinos la postularan. Dudó mucho antes de aceptar. Sentía que su vida nueva era precisamente una huida de responsabilidades públicas. Sin embargo, Dana, con esa mezcla de ternura y provocación, le dijo: «No siempre se elige ser ejemplo. A veces basta con no esquivarle al destino». Lorraine aceptó, jurándose no perderse a sí misma entre reuniones y papeles. El primer día se sentó entre desconocidos que la saludaban por su nuevo nombre, sin sospechar de su pasado. Allí escuchó las necesidades del barrio, las peleas de siempre, los sueños de todos.
Aprendió a pedir, a defender, a negociar y por sobre todo a no callar su voz suavemente firme. En el verano, Riversen organizó una feria al aire libre para darle vida a las tardes largas y calurosas. Lorraine expuso sus piezas de cerámica, no por venderlas, sino por compartir los nombres que les había puesto. Cada plato y cada taza era una historia, una consigna sobre el coraje, la calma, la resiliencia. Vio cómo la gente sonreía al tocar esos objetos imperfectos y por primera vez sintió el orgullo de ser autora de algo propio. Phoenix se echó a la sombra del mostrador, vigilando el ir y venir de pies y voces. Nadia vendía dibujos, Zoe leía sus poemas. Al atardecer, Lorraine se sorprendió bailando alrededor de una fogata, rodeada de sus amigas, con el cabello suelto y la falda girando. Nunca supo en qué momento exacto dejó de temerle a la alegría. La rutina del comedor social se volvió más fluida. Nuevas voluntarias traían costumbres de distintos países, y cada cena era ahora una mezcla de idiomas y sabores. Un día, una joven llamada Fátima enseñó a todos a hacer pampita en horno de barro. Lorraine le ofreció unos minutos para contar su historia, el viaje desde lejos, las pérdidas, el deseo de empezar de cero. Escucharse mutuamente se transformó en el verdadero alimento de todos. Lentamente, el comedor se volvió más espacio de encuentro que de caridad. Algunas noches se organizaban lecturas de poesía, otras veces partidas de cartas o clase de idiomas, y Lorraine disfrutaba descubriendo cómo la comunidad cambiaba también a través de los afectos cotidianos. Pasada la primavera, llegó una noticia inesperada. El antiguo local de la panadería donde había trabajado, abandonado desde antes de su tragedia, estaba en 1900. Venta por un precio asequible. Fueron Nadia y Dana quienes primero se entusiasmaron con la idea de recuperarlo. Lorraine, con temores y entusiasmo mezclados, aceptó formar un consorcio de mujeres para reabrirlo. Llamaron al proyecto Renacer y reunieron voluntarios, ahorros y mucha esperanza. Limpiaron el local, dejaron las paredes de ladrillo a la vista y cada una aportó algún mueble o utensilio. Phoenix, como siempre, presidía las obras. El primer día que encendieron el horno, la fragancia a pan llenó el barrio y una fila de vecinos esperó pacientemente para ser los primeros clientes. Si bien el negocio no era ostentoso, sí era un punto de encuentro amable. Las ganancias servían para respaldar el comedor social, y en días de más trabajo empleaban a mujeres en situación vulnerable. Muchas daban sus primeros pasos laborales allí. Lorraine guiaba a las nuevas empleadas pacientemente, enseñando recetas y también cómo sostenerse de pie cuando los días se volvían pesados. Un día, mientras amoldaban masa para medialunas, Lorraine y Nadia recordaron en voz alta sus primeros encuentros quemados por la timidez y se rieron hasta llorar. Entendieron, sin decirlo, que la amistad también se hornea, entre calor y paciencia, con un poco de sal, siempre con la esperanza de que leve lindo. A mediados de otoño, el comedor se organizó para recibir a un grupo de refugiados recién llegados a la ciudad. Lorraine fue la primera en abrir la puerta y saludarlos con gestos amables. Las primeras semanas fueron un ejercicio de empatía. Muchas historias eran un espejo de pérdidas, exilios y recomienzos. Lorraine invitó a las mujeres del grupo a sumarse al taller de cerámica. Las manos, decían, entienden lo que el idioma tarda en decir. Pronto, platos pintados con flores extrañas y colores vivos adornaron el local. No faltaron noches de lágrimas, pero también de canciones, risas y bailes improvisados entre bancos y tazas sirviendo de té. En una tarde fría, Zoe le confesó a Lorraine su temor de volver a casa. La violencia en su familia aún la mantenía alerta y pequeña. Esa noche, Lorraine la invitó a quedarse en su hogar, a compartir el sofá, la sopa
y el silencio. Fue una estadía breve, pero transformadora. Zoe pudo dormir sin sobresaltos y al amanecer pintó en la ventana empañada el contorno de un zorro y de una perra dormida. «Lo llevas adentro, vayas donde vayas», le dijo Lorraine. No era una promesa, pero sí un cobijo. Cuando Zoe decidió marcharse a probar suerte en otra ciudad, ambas lloraron y se abrazaron, pero Lorraine supo, por primera vez, despedir sin miedo a la ausencia. La panadería cumplió un año de vida en pleno invierno. Las voluntarias organizaron una fiesta íntima en la trastienda. Hubo brindis, cuentos y canciones. Dana pronunció un pequeño discurso. «Este lugar es la prueba de que da lo mismo de dónde venimos, si sabemos hacia dónde ir». Lorraine se permitió recordar su antigua casa, el incendio, el hambre de sentirse viva. No sintió tristeza, sino una gratitud feliz, la certeza de haber cruzado un umbral invisible e irreversible. Al finalizar la noche, Phoenix descansaba junto al horno ya frío, y Lorraine, sentada con las piernas cruzadas, le susurró: «Estamos en casa, por fin». Poco después, una invitación inesperada llegó desde un colegio local. Querían que Lorraine coordinara talleres de escritura y memoria para adolescentes en riesgo. Al principio, la propuesta le pareció lejana. Pensó que no tenía nada que enseñar, que sus historias no eran ejemplares ni didácticas. Sin embargo, Dana le recordó que a veces basta con escuchar. Así nació el taller Palabras al Horno, donde los chicos leían poesía, compartían miedos y ocasionalmente amasaban pan. Lorraine aprendió a escuchar aunque costara, a no querer curar ni arreglar el dolor del otro, solo a acompañarlo. Muchos jóvenes salieron del taller con un cuaderno lleno de preguntas. Lorraine también. Aquel invierno, mientras la nieve borraba los detalles del paisaje y la ciudad se encogía en sí misma, Lorraine recibió por primera vez una postal de Kyle, enviada desde una dirección borrosa. No traía palabras, solo una foto de un campo abierto y al dorso una firma apenas legible. No supo si sentir alegría o melancolía. Eligió colgar la postal bajo un imán al costado de la heladera como testimonio de lo que fue, sin esperar respuestas ni reencuentros. Aprendió a celebrar presencias más que a llorar ausencias. La vida siguió con sus ciclos. Phoenix, ya de paso más lento, y Mirada Sabia fue el recordatorio diario de la persistencia y del cariño que no pide nada. Nadia consiguió la custodia parcial de su hijo, y juntos visitaban seguido la panadería, riendo con ganas y dibujando sueños en papel manteca. Lorraine descubrió que el sentido de su rebirth no era una hazaña milagrosa, sino la repetición constante del coraje, ese de elegir su nombre al despertar, de cuidar a otros sin perderse en ellos, de hornear pan aunque a veces se queme. Y así, una mañana como en cualquier otra, entendió que la vida no se ordena según los capítulos de la desgracia o el éxito, sino por la sutil, ininterrumpida decisión de seguir. Esa primavera, Riversend amanecía con la luz dorada, filtrándose entre magnolias en flor y el canto incesante de los tordos en el parque. Lorraine acostumbró a concluir el turno en la panadería con las manos aún tibias de masa y en vez de perseguir la rutina, salía a caminar por el barrio, deteniéndose a saludar a los jubilados sentados a la sombra o a contemplar la tarea paciente de las abejas en los canteros. Fue durante una de esas caminatas cuando se cruzó con Emma, una antigua compañera de la panadería original, alguien de quien había perdido rastro tras el incendio. Emma la aguardó en la esquina, envuelta en una boina violeta, y tras los titubeos iniciales la invitó a tomar té en su casa. Los recuerdos se mezclaron entre risas y alguna lágrima contenida. Hablaron de los viejos tiempos, de recetas olvidadas y de las pérdidas compartidas. Emma confesó que se encontraba sola tras la muerte de su esposo,
buscando un lugar en el mundo. Lorraine le propuso incorporarse al grupo de voluntarias de Renacer. Así, el círculo de mujeres del local se agrandó, y con él, el corazón de ese hogar improvisado que todos llamaban panadería, pero que era mucho más. Unos días después, mientras revisaba una caja de donaciones para el comedor, Lorraine encontró un mensaje anónimo escrito en un sobre escolar, para quien siempre sostiene. En el interior, solo una ramita de lavanda seca y una hoja con un recorte de periódico sobre la reapertura de Renacer. El gesto, simple y misterioso, la emocionó más de lo que quiso admitir. Esa tarde, al cerrar, contempló la fila de tazas y los platos coloridos creados por las manos del taller, pensó en los nombres de cada cerámica, en las historias anudadas a cada receta, y entendió que el abrazo de la comunidad se extendía en formas invisibles. En pleno verano, Riversen se preparó para la tradicional fiesta de la cosecha. El parque principal se llenó de puestos, guirnaldas y aromas de comidas de medio mundo. Lorraine, animada por las amigas, aceptó dar una pequeña charla sobre los panes de la vida. Una conferencia informal sobre las maneras en que las recetas viajan con la gente y sus penas. Habló de Phoenix, de las mujeres del comedor, del pan horneado bajo presión y de los sueños que elevaban despacito si uno no los apuraba. Muchos vecinos que antes solo la saludaban con cortesía se acercaron esa noche para agradecerle la sinceridad. Por vez primera sintió que la nueva Lorraine no solo era aceptada, era necesaria. A la mañana siguiente encontró a Fátima en el umbral de la panadería, entumecida y con los ojos llenos de lágrimas. Su familia recién llegada enfrentaba problemas con los papeles y no podían inscribir a sus hijos en la escuela local. Sin dudarlo, Lorraine activó su red, organizó una reunión con el consejo vecinal, redactó cartas y buscó asesoramiento. Descubrió que ayudar a otros en batallas contra lo absurdo e invisible era otra manera de sanar las heridas propias. Después de semanas de trámites y visitas a oficinas, lograron el ingreso de los pequeños, y el día que recibieron su primer cuaderno, Fátima obsequió a Lorraine una trenza de pan dulce con semillas orientales. Compartieron el desayuno en la trastienda, con Phoenix dormitando a sus pies, y la certeza callada de una pequeña victoria. El taller de escritura del colegio se tornó inesperadamente vital ese otoño. Chicos y chicas de historias duras llegaban con la desconfianza tatuada en la garganta, pero el aroma y el calor del pan horneado les ablandaba los silencios. Un día, un adolescente llamado Lucas dejó sobre la mesa una hoja llena de tachaduras y solo un verso visible. Hay lugares donde nadie pregunta de dónde venís. Lorraine comprendió que para muchos ese taller era el único refugio donde podían explorar el pasado sin que doliera tanto. Esa tarde, con Windows, el murmullo del horno y los bolígrafos rodando entre dedos ajenos, supo que podía mirarse en el espejo de esas historias y no temerle a lo que devolvía. Nadia, que poco a poco reconstruía su familia, la sorprendió un domingo revelando planes de viajar a la ciudad vecina para iniciar estudios en arte. Temía dejar atrás los lazos que, en cierto modo, la rescataban de sí misma. Lorraine solo sonrió y la animó a ir sin miedos, recordándole cuánto costaba soltar, pero cuánto podía florecer una raíz trasplantada. Prepararon juntas una pequeña despedida, tejieron bufandas para el hijo de Nadia y rieron a carcajadas rememorando las primeras tardes de silencio y sopa compartida. Cuando Nadia partió, el comedor perdió una risa, pero ganó una historia de crecimiento, y Lorraine celebró en secreto el regalo de despedir sin aferrarse. El segundo aniversario de la panadería coincidió con el cumpleaños de Phoenix, y las mujeres del taller organizaron una celebración doble. Hubo pastel de zanahoria,
galletas con forma de hueso y hasta un pequeño desfile de perros del barrio. Entre risas y anécdotas, una voluntaria joven, Elina, tomó la palabra y habló de cómo renacer le había salvado de una depresión profunda. Lorraine, por primera vez, se permitió llorar en público, lágrimas de alivio y de gratitud, lágrimas por lo perdido y por lo hallado. Esa noche, al volver a casa, encendió una vela y escribió: «Esto es familia, aunque no comparta mi sangre». En pleno invierno, el comedor social recibió una donación inesperada de la Fundación Provincial, fondos suficientes para ampliar la cocina y sumar un pequeño rincón de lectura. Las voluntarias se dedicaron a acondicionar el nuevo espacio, pintando murales y catalogando libros donados. El lugar se llenó de niños acurrucados en almohadones, ancianos leyendo cuentos y madres tomando mates al sol de invierno. Una tarde, la pared fue decorada con los versos de Zoe, y una niña le preguntó a Lorraine si podía escribir su nombre al lado. Lorraine comprendió cuánto importa tener un lugar donde dejar huella y lo celebró horneando pan trenzado para todos. Al llegar la primavera, una carta del municipio invitó a Lorraine a recibir un reconocimiento por su labor comunitaria. Dudó en aceptarlo, rehuyendo los aplausos. Pero las voluntarias, Phoenix y hasta los chicos del taller insistieron. En la ceremonia, el intendente leyó unas líneas sobre su ejemplo de reconstrucción y resiliencia, y Lorraine respiró hondo antes de agradecer. Habló poco, lo justo. No se trata de no caer, sino de saber cómo levantar a otros cuando todavía temblamos. Muchos lloraron aquel día, no tanto por el reconocimiento, sino por la fuerza tranquila de su historia. El ciclo de la vida avanzaba como un río constante. Los días de trabajo se alternaban con pequeños placeres, desayunos en el parque, tardes de cerámica al sol, historias compartidas y lecturas colectivas. Cuando llegó el tercer aniversario de su mudanza a Riversend, Lorraine decidió armar una caja con objetos del pasado, una bufanda vieja, un cuaderno de recetas, la postal de Kyle, y lo enterró bajo el rosal del patio con la ayuda de Phoenix, aún sabiendo que el perro probablemente desenterraría todo después. Sonrió con ternura y alivio. Era el rito final de un ciclo. Todo lo que vino después vendría con la certeza paciente de haber elegido por fin su propio camino. Lo cierto es que, con cada nuevo amanecer, Lorraine sentía que Riversend era un lugar más brillante y pleno. Esa primavera, sus caminatas matutinas la llevaban más allá de las fronteras conocidas, explorando rincones del pueblo donde el verde de la naturaleza se mezclaba con el susurro del río y el canto insistente de las aves. En uno de esos paseos, llegó hasta un rincón resguardado del parque donde solían reunirse un grupo de músicos, dejando que sus notas recorrieran el aire como viejas promesas jamás cumplidas. Fascinada por las emociones que la música evocaba, Lorraine decidió quedarse a escuchar y, sin quererlo, acabó participando en una improvisada canción que la hizo reír y reflexionar sobre la alegría de ser parte de un todo. Fue en ese instante cuando supo que, aunque el pasado nunca desaparece, las heridas se desvanecen al ritmo de una nueva melodía. De vuelta en Renacer, las entradas y salidas de las voluntarias se sucedían con la misma cadencia que las estaciones. Sin embargo, la panadería se transformó en un auténtico crisol de culturas y sueños compartidos. Aquella escena diaria era la evidencia de que la vida, al igual que el pan, se amasa despacio y con cuidado, encontrando en cada rincón placer oculto y dicha prometedora. En una de esas mañanas, tras una ronda adjunta al mercado local, Lorraine se encontró con un seto de flores de lavanda que le recordaron al mensaje anónimo descubierto meses atrás. Recordó con una sonrisa agradecida
cómo esos detalles sutiles componían la vasta sinfonía de afectos en Riversend. Mientras el verano alcanzaba su plenitud, el pueblo se volcó en la organización del Festival de Mitad de Año, un evento que Lorraine había impulsado como parte del Consejo Vecinal. El clima cálido animaba a las familias a salir y compartir relatos y juegos, y ese día, la alegría de la comunidad se expandía como ecos en el viento. Lorraine, con sus amigas, participó entusiastamente en la organización de actividades y talleres, ayudando a perpetuar la unión de quienes allí vivían. Fue en este festival que Riversend descubrió un mural pintado por Nadia en 1900. La plaza. Un zorro y una perra observaban un horizonte sin fin, simbolizando los caminos infinitos de esperanza y posibilidades. Por la noche, cuando el sol se apagaba y un manto estrellado envolvía el cielo, se llevó a cabo una fogata comunitaria. En medio de risas, canciones y recuerdos compartidos, alguien propuso que Lorraine contara su historia. Sorprendida por la solicitud, titubeó un instante, pero luego, con un tono cálido y sereno, relató sus vivencias con franqueza y emotividad. La audiencia suspiró, admiró, y algunos incluso lloraron al escuchar su viaje de redescubrimiento y sanación. En ese intercambio íntimo de experiencias, la comunidad reafirmó sus lazos, y Lorraine comprendió que el amor se manifiesta de muchas formas. El otoño trajo consigo una sorpresa inesperada. Un grupo de jóvenes adolescentes, inspirados por sus historias y el taller en el colegio, le pidió a Lorraine que fuera guía en el diseño de un jardín comunitario en la plaza. Sin dudarlo, aceptó, encantada. Juntos plantaron flores y hortalizas, transformando el espacio urbano en un símbolo tangible de renovación y esfuerzo compartido. Mientras se arrodillaba sobre la tierra, sintió una sensación de pertenencia que la hacía evocar sus propias raíces, tan profundas como las plantas que florecerían en cada estación. A medida que el clima cambiaba, Riversend celebró la llegada del invierno con una cálida festividad navideña en el comedor social. Para entonces el lugar había evolucionado en 1900, un refugio animado y vibrante, y esa noche especial se llenó de luces, canciones y el aroma de platillos tradicionales preparados con esmero por cada familia. Durante la celebración, Lorraine recibió un poema de Zoe escrito en una cinta verde, un regalo que quedó adornando el árbol recién plantado en el parque. Con lágrimas de felicidad, se permitió agradecer por cada encuentro y despedida que había tejido la trama de su nueva vida. En la penumbra de invierno, Lorraine recibió una carta que la hizo detenerse en seco. Provenía de Kyle, anunciando que había encontrado estabilidad y que finalmente comprendía la distancia que ambos necesitaban. Aunque el mensaje era breve, reflejaba un cierre que antes parecía distante e inalcanzable. Sin ninguna expectativa de lo que el futuro podría traer, Lorraine decidió responder con unas pocas líneas, compartiendo sus esperanzas por él y recordándole que, incluso de lejos, el vínculo entre ellos permanecía fuerte. Primaveras posteriores trajeron nuevas oportunidades para continuar creciendo y evolucionando. Volvió a dirigir proyectos en el comedor y retomó sus propios estudios en historia local, compartiendo sus descubrimientos en charlas semanales que se llenaban de curiosos oyentes. En el calor del verano, organizó talleres al aire libre sobre cerámica y escritura, integrando a nuevos miembros de la comunidad y reforzando las lealtades ya forjadas. Desde la panadería, los días se marcaban por la música de risas y el aroma del chocolate derretido, un testimonio prolífico de que los sueños, como el pan que horneaba, siempre encuentran formas de elevarse. Habiendo hallado su propia voz, Lorraine comprendió que su renacimiento no era una hazaña singular, sino una sumatoria de pasos deliberados y amables que continuaron revelándose en cada esquina familiar y cada saludo acogedor.
Phoenix a menudo trotaba al lado, con la fidelidad incansable que la esperanza ofrecía a sus días, mientras Dana, Fátima, Emma y el resto del renacer rebosaban en el corazón de su segundo hogar. Ríe Lorraine con gratitud, satisfecha con cada jornada construida al calor de relaciones sinceras que reafirmaron su pertenencia en aquel bendito rincón del mundo, cada historia pintada, cada plato servido, recordando que el futuro es un hilo interminable de narrativas entrelazadas. Con los años, lo que comenzó como una comunidad ajustada por la tragedia, creció hasta convertirse en un trabajo de amor que resonó en lugares lejanos. Las réplicas de Renacer comenzaron a surgir en pueblos vecinos, organizadas por aquellas que una vez encontraron refugio y sanación en sus puertas abiertas. Y una tarde fría, mientras paseaba por el parque iluminado por el crepúsculo, Lorraine se sorprendió al ver unas pequeñas huellas a su lado, las de un cachorro rescatado que miraba a Phoenix como mentor y a Lorraine como nueva madre. Sonrió, aferrando la idea de un presente rebosante de promesas y un amor que nunca se agota, confiada de que el camino elegido siempre la guiaría al sitio al que pertenecía. Así, presenció la historia de Lorraine, una mujer que encontró manera de florecer entre las cenizas, recordando que el mayor regalo del renacer es aprender que la fortaleza real no se encuentra en esquivar la pérdida, sino en edificar un hogar dentro de ella. Y entonces concluyó su jornada, dejando en el aire la sensación de que siempre habría algo nuevo por descubrir en el horizonte amable y vasto de Riversend.